Alfredo Yar es uno de los artistas chilenos contemporáneos más importantes en el ámbito internacional. Estudió cine y arquitectura durante la dictadura, estudios que le llevaron a tener una particular visión del arte en la cual el contexto, los temas y la utilización de distintos medios se conjugan sin delimitarse entre uno y otro. La primera intervención pública de Alfredo Yar marcó la pauta de lo que sería su obra posterior. Estudios sobre la felicidad es un proyecto que realizó Alfredo Yar en el año 1979 en Chile y consistió en una serie de intervenciones públicas. La primera fue una encuesta realizada en la calle de los transeúntes. En ella había 3 ítems a responder. Estime el porcentaje de gente feliz en el mundo, estime el porcentaje de gente feliz en Chile, ¿es usted feliz? Tras esto, decide exponer a felices e infelices con retratos y presentaciones en vivo. En estas presentaciones se generaba un diálogo casi filosófico en torno al tema. Luego, instala carteles en distintas ubicaciones de Santiago planteando la pregunta ¿es usted feliz? Y en una última etapa coloca una cámara de video en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde la gente que asistía debía responder la pregunta. Alfredo Yar se codió con la llamada escena de avanzada, puesto que propuso modos nuevos de ver y hacer arte en el ámbito nacional. Estudios sobre la felicidad se puede considerar como una obra conceptual que, al igual que Para no morir de hambre en el arte del grupo Cada, integra varios medios, pero con la diferencia de que la obra de Yar no involucra reminiscencia ideológica alguna. La importancia de haber preguntado acerca de la felicidad en el contexto de dictadura radica en que genera una intangible movilización de las conciencias, que probablemente hizo a muchas personas espabilar y cuestionarse su realidad mediante una implícita crítica al régimen. Su constante participación en concursos y exposiciones lo llevaron a obtener una beca en 1982 que lo llevó a Nueva York, en donde trabajó como arquitecto mientras desarrollaba proyectos artísticos. En 1987 realizó una intervención en dicha ciudad que consistía en una animación a modo de cartel publicitario con luces LED ubicada en el Times Square de Manhattan. Al llegar a Nueva York, percibió que los norteamericanos se apropiaron de la palabra América para referirse únicamente a su país. Esta animación tiene como fin corregir un error en el lenguaje, que para Alfredo Yar es una corrección utópica porque el problema del lenguaje es reflejo de una situación geopolítica. Entonces significa una crítica a Estados Unidos como potencia imperialista, así como a la invisibilidad de la parte sur del continente y a nuestra situación tercermundista de subordinación cultural con respecto al país del norte. Alfredo Yar es un asiduo lector. Siempre le interesa saber qué ocurre en el mundo. En algún momento leyó acerca de las precarias situaciones laborales en las minas de oro en Brasil. Como solo podía acceder a esta realidad mediante la prensa, quiso ir a ver esta situación con sus propios ojos. Entonces viajó a Serra Pelada, Brasil, y se dispuso a documentar todo lo que viera allí. Al volver, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. Con las imágenes abordó la situación desigual que viven los mineros en Brasil y, a la vez, su intención fue traer el tercer mundo al primer, generar nexos de conciencia entre ambos y tan desiguales panoramas, traer el mundo al mundo. Yar decidió mostrar las fotos en el metro de Nueva York, en la estación Spring Station, donde se movilizan quienes trabajan en la bolsa de comercio. A un lado mostró cifras del valor de oro en diferentes partes del mundo. De este modo, la imagen en un contexto específico y acompañada de información produce un efecto diferente que si estuviera sola. En este caso, el efecto es de denuncia y un llamado de atención a tomar en cuenta lo que ocurre fuera de nuestra realidad. En la obra de Alfredo Yar encontramos que es muy difícil separar ética y estética. Él ha dicho que los proyectos que realiza responden a hechos concretos, a problemas reales. De este modo, en el proyecto Ruanda puntualiza un hecho concreto, uno de los 3 genocidios más grandes del siglo XX, el genocidio en Ruanda de 1994. El genocidio tiene su origen en un problema de poder entre dos grupos étnicos, los Tutsis y los Hutus, cuyas diferencias fueron inculcadas y acentuadas durante el gobierno colonial belga. A partir de esto
y después de la independencia de Ruanda, ambos grupos se debaten el gobierno del país y acrecientan sus diferencias hasta desembocar en el genocidio. A partir de esto, Alfredo Yar investiga y comienza a trabajar en un extenso proyecto de 27 instalaciones y acciones de artes, realizadas entre 1994 y 2010. Uno de esos proyectos involucra una crítica a los medios de comunicación, que deja a la vista su indiferencia ante tal hecho. En la obra presenta las portadas del Newsweek, una de las revistas semanales más leídas de Estados Unidos, junto a textos que relatan cronológicamente los hechos que dieron origen al genocidio, así como también informa acerca del número de víctimas. Así, cuando las muertes ya habían superado el 1.000.000 de personas, aproximadamente el 70% de la población tutsi, la revista decide dedicar una portada a Ruanda. Alfredo Yar quería informar, poner el tema en la mesa. Ante esto no quiso recurrir a la espectacularización de las imágenes, puesto que éstas por sí solas muchas veces mueven solo a la emoción. Por lo tanto, pareció más pertinente denotar el acontecimiento mediante una persona en particular. Así hizo el proyecto llamado Los ojos de Gutete Emerita. Gutete Emerita, de 30 años, está de pie frente a una iglesia donde 400 hombres, mujeres y niños tutsis fueron sistemáticamente masacrados por un escuadrón de la muerte Hutu durante la misa dominical. Ella asistía a la misa con su familia cuando comenzó la masacre. Frente a sus ojos fueron asesinados con machetes su esposo Tito Kai Namura, de 40 años, y sus dos hijos, Muhosa, de 10, y Matirigari, de 7. De alguna manera, Gutete logró escapar con su hija de 12. Se escondieron en un pantano durante 3 semanas, saliendo solo por la noche a comer. Sus ojos lucen perdidos e incrédulos. Su rostro es el rostro de alguien que había sido testigo de una tragedia increíble y ahora lo usa. Ha regresado a este lugar en el bosque porque no tiene otro lugar de donde ir. Cuando habla de su familia, hace un gesto a los cadáveres en el suelo, pudriéndose bajo el sol africano. Recuerdo sus ojos, los ojos de Gutete Emerita. Un proyecto similar aborda también otra historia. El silencio de Duba Yesu. Sobre un muro negro, en una finísima hilera de letras blancas iluminadas, se lee el siguiente texto. Es imposible estimar el número de niños asesinados en las masacres. Algunos se agarraban desesperadamente a sus padres y eran asesinados junto a ellos. Otros observaban desde algún escondite y gritaban al ver matar a sus padres y hermanos. El asesinato de su familia entera ha privado a muchos niños de su voluntad de vivir. Cientos de ellos, miles tal vez, han muerto de pena, rechazando toda compañía y resistiéndose a comer y beber hasta morir. En la mañana del jueves 25 de agosto de 1994, en el campo de refugiados de Rubavu, cercano a Gisenyi, en Ruanda, van a comenzar las clases. Al acercarme a la escuela improvisada dentro del campo, fui rodeado por niños. Les sonreí y algunos me devolvieron la sonrisa. Hay 3 niños, Duba Yesu, Dusabe y Umotoni, sentados en los escalones frente a la puerta de la escuela. Duba Yesu, de 5 años, es el mayor de los 3 y el único que mira directamente a mi cámara. Como los otros 36 niños de este campo, ha perdido a sus 2 padres. Cuando llegó Duba Yesu a Rubavu, guardó silencio durante 4 semanas. 4 semanas de silencio. Recuerdo sus ojos. Es la mirada más triste que jamás he visto. Y nunca olvidaré su silencio. El silencio de Duba Yesu. Mediante estas instalaciones, el proyecto Ruanda busca destapar el velo de la indiferencia sistemática que se ejerció ante el genocidio, cuestionar las naciones occidentales quienes tuvieron un rol pasivo y cómplice durante las matanzas. También se cuestiona su papel por no haber intervenido a tiempo. La preocupación por el otro cultural, ajeno a la realidad occidental y a los discursos hegemónicos, es una directriz clave en la obra de Alfredo Yar. Introduce en sus obras aquellas realidades que rara vez aparecen en los medios de comunicación, y cuando lo hacen se nos muestran como simples imágenes mediáticas destinadas a contrastar y reafirmar el régimen de consumo habitual.
Dada su formación de arquitecto, concibe el contexto de la obra como algo que le da significado. Por lo mismo, su empeño en reordenar y ajustar el espacio de la galería, así como su afán de llevar la obra fuera de sus márgenes. Cada proyecto es muy distinto del otro, puesto que cada uno responde a un problema diferente. La investigación in situ, levantar información y la planificación lo llevan a articular el tema de modo adecuado de acuerdo al lugar donde se sitúan las obras.